Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Juanma Castaño, la COPE y Negreira. Otra vez todo en el mismo cóctel, ¿no? Entrevista Juanma Castaño en el partidazo de la COPE al árbitro Hernández. Este que tiene el San Benito de ser culé, de ser barcelonista y que fue el que nos anuló el gol que entró 57 centímetros y que nos quitó una liga en 2017. Menos mal, ¿no? Menos mal. Os pongo ya en contexto para que entendamos de qué va. Juanma Castaño le invita al partidazo de COPE. Fijaros, un árbitro hablando en la radio. También habló estos días de Burgos Bengoechea, Parece que se está poniendo de moda, sobre todo si es para hablar del tema Negreira, pero como siempre en la COPE no le sale demasiado bien traer a gente, sobre todo del colectivo arbitral, para hablar del tema Negreira. Bueno, vamos a comentarlo porque realmente no tiene desperdicio. Incluso luego también, al final del vídeo, habla de este gol de 57 centímetros que anuló, ¿no?, al Barça. Vamos a comentar y a reaccionar a la entrevista que le hace Juanma Castaño a Hernández. A ver, Alejandro, me hablas de esa fecha que es la fecha en la que se destapa el caso Negreira. Correcto, el 15 de febrero, si no recuerdo mal, y creo que no recuerdo mal, 15 de febrero. ¿Os cambió la vida a todos esa fecha? Completamente. Es innegable que el daño que esto ha creado al colectivo arbitral es un daño irreparable. Esa es la realidad. Ha sido lo más dañino que le ha ocurrido al arbitraje en toda su historia. Lo más dañino, bueno, vamos a ver, perdóname Hernández, lo más dañino, como se coño se diga, que le ha ocurrido al arbitraje en toda su historia es los 70 años del Comité Técnico de Árbitros dirigido por exjugadores del Real Madrid, exdirectivos del Real Madrid o socios del Real Madrid. Otra cosa es que tú no hubieras ni nacido, ¿no? Otra cosa es que tú ni te acuerdes, lógicamente. Pero, coño, no contemos milongas, No contemos milongas porque 4 periodistas han sacado el tema Negreira, porque es lo que es. Ya vemos que no hay absolutamente nada y cada vez que habla el juez de instrucción, cada vez nos damos cuenta de que da más palos de ciego. Pero bueno, vamos a continuar. Tanto es así que recuerdo perfectamente la fecha y la verdad que en un primer momento cuando saltó la noticia y nos enteramos, honestamente yo lo primero que pensé que era una, como dice Isaac, una fake news, y a medida que iban pasando las horas iban saliendo informaciones y se iba contrastando que no era una fake news, empiezas a pensar, bueno, estará manipulado, estará sacado fuera de contexto, hasta que te das cuenta que no, que es una realidad, es como al que le es infiel, ¿no? Lo gracioso es que dice esto, ahora que parece que como que está a favor de marronar al Barça y tal, ¿no? Pero luego, según va hablando en la entrevista, se va contradiciendo de esto primero que dice, ¿no? De que no es real, de que no es manipulación, y luego no acaba de decir otra cosa que es manipulación y que es mucha fake news y que no hay nada. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero bueno, no me quiero anticipar, ¿no? Es que me es muy difícil callarme, ¿no? Cuando ya sé lo que va a decir luego. Te das cuenta que no, que es una realidad, es como al que le es infiel, ¿no? Que dice, vamos a ver, esto ha pasado, primero tengo que verlo con mis ojos y cuando ya te das cuenta que es la realidad, a partir de ahí es digerirlo, aceptarlo, empezar a aceptar que eso ha ocurrido. ¿El qué ha ocurrido? ¿El qué? ¿Que el Barça haya pagado unos informes a una empresa de Negreira? Hostias, qué gravedad. Yo de verdad es que no duermo por las noches, os lo digo en serio, Que ha habido alguien que era miembro de tu organización que a la vez tenía un acuerdo digamos, económico con un club. Su empresa, vuelvo a repetir, que el otro día se lo decía Jacinto, que es en territorio blaugrana, que no estábamos pagando a Negreira, que parece que fuéramos allí con un sobre, por la noche con un sobre, con las luces ahí apagadas y le diéramos un sobre, que estabas pagando a una empresa de Negreira, que además estaba su hijo metido y que era por informes arbitrales, por informes sobre árbitros, que es muy diferente. Que eso ya, independientemente de que sea legal o no, ahí entrarán los jueces a dictaminarlo. Independientemente de que sea legal o no. Vamos a ver, perdóname. Si es legal, no pasa nada, y si es ilegal, pues tendrá que haber una situación complicada. ¿Cómo que independientemente de que sea legal o no? ¿Perdona? Un acuerdo económico entre alguien que forma parte del colectivo arbitral y un club está completamente fuera de lugar y es un conflicto de intereses horroroso, que daña muchísimo la imagen de nuestro colectivo. Sí, puede ser un conflicto de intereses, no digo que no. ¿Por qué no hablan de Mejía Dávila, que fue durante muchos años árbitro de primera división, que perjudicó gravemente al Barça y que como premio trabaja y es asalariado del Real Madrid? De eso ni pregunta Juanma Castaño ni habla Hernández, que siempre me hace mucha gracia, ¿no? Del conflicto de intereses, ¿por qué no le pregunta Juanma Castaño sobre Yolanda Parga, actual
mujer de Mejía Dávila que trabaja para el Real Madrid y que además es la presidenta del Comité Técnico de Árbitros Femenino, y que además puntúa a los árbitros de Primera División como Hernández Hernández. Eso misteriosamente no sale en este programa tan bueno, tan periodístico, tan grande el periodista Juanma Castaño, que no lo pregunta. Independientemente de que sea lícito, no hablo de que no lo sea. ¿Entonces? ¿Cómo que independientemente de que sea lícito, no hablo de que no lo sea? Es que entendéis algo de lo que... O sea, ¿entendéis cómo uno quiere quedar bien delante de la prensa de, bueno, sí, fíjate, estamos, qué gravedad lo de la Negreira, pero luego, independientemente de que no sea lícito, o de que sea lícito, de que no, ¿cómo que independientemente? O es lícito o no es lícito, o es grave o no es grave. Evidentemente tira por tierra lo único de lo que podíamos presumir el colectivo arbitral español hasta el día 15 de febrero. Teníamos que aceptar que dijéramos que somos muy malos. Si hay gente que lo piensa, tenemos que aceptarlo, y así lo aceptamos. Pero presumíamos, yo recuerdo ir a los colegios con los niños y presumir única y exclusivamente de que como colectivo éramos un colectivo independiente. Un colectivo objetivo. ¡Objetivo! Sin ningún caso de ningún tipo en la historia. ¿Cómo que en la historia? Pero usted no ha oído hablar de Plaza. ¿Cómo que en la historia? En la historia de tu vida. En la historia de tu vida sí, hijo mío. En la historia de tu vida sí. Pregunta sobre Plaza. Pregunta sobre un presidente del Comité Técnico de Árbitros, de tu organización, sí, para la que trabajas, que dijo que mientras él fuera presidente el Barça no ganaría la Liga y durante 14 años el Barça no ganó la Liga con el de presidente. ¿Cómo que es lo más grave? ¿Cómo que en la historia no ha pasado? Coño, que la historia no empezó cuando tú naciste. Es que esto es algo que me hace mucha gracia, ¿no? Esto es algo que me hace mucha gracia. Y luego somos objetivos, en los colegios somos objetivos y tal. Sí, con el Madrid sí. Pregúntale al Barça, a ver si piensa lo mismo. Sin ningún caso de ningún tipo en la historia. ¿Cómo? Sigo preso. Sin ningún caso de ningún tipo en la historia, y han tenido a Plaza metido 15 años dando a dedo los árbitros y llamando a Orrantia y llamando a otros, y enfadándose porque sancionaron a Guruceta porque Guruceta petó un penalti 1,5 metros fuera del área en contra del Barça y en el partido del Clásico contra el Real Madrid. O sea, ¿qué coño me estás contando? Hernández, tío. O sea, ten un poco de vergüenza. Miembro de colectivo, porque pongo la mano en el fuego por todos los compañeros, pero evidentemente ya no podemos presumir cuando ha habido alguien de la casa que ha estado trabajando, insisto, ya se verá si lícita o ilícitamente, no seré yo el encargado de decirlo, con un club y teniendo unos intereses económicos con este club. Me parece impecable la exposición que has hecho sobre el caso. Impecable. Lo que pasa es que, claro, luego escuchas al Barça defender. Ya empezamos a meter mierda al Barça Juanma Castaño. Luego, ¡ay, no me trae! No me hace dar entrevistas. ¡Ay, no me quiere! No me I love you, Laporta. Ni Xavi. Que eso no tiene nada de raro. Y dices tú, joder, pues hay una parte que sigue pensando que esto era lo más normal del mundo. Yo también, hay también una parte, no sé por qué no hablan de Mejía Dávila, porque yo también pienso que no es lo más normal del mundo que un club contrate a un ex árbitro que perjudicaba al Barça constantemente como Gil Manzano ahora. Y nadie habla de eso. Yo te voy a ser muy sincero. Quiero decir, ¿el Barça no se hace daño con esa declaración? El Barça es lo peor, Juanma, que sí, que ya lo sabemos. El Madrid no, el Madrid lo mejor. Luego es verdad que le pregunta por Real Madrid Televisión, pero en otro tono, también lo veréis. Es verdad que lo pregunta, al César lo que es del César, pero en otro tono. Ya veréis la diferencia. ¿El Barça considera eso normal en parte y no admitir que esto ha sido un error mayúsculo o una irregularidad mayúscula? No os está haciendo... Pero no era Juanma Castaño que nos tenía que echar de segunda a segunda o que la Champions o que no. Ahora ya es que simplemente era un error. Un error tener contratado a un... ¿Cómo? Es que no entiendo muy bien a dónde quieres llegar. ¿Un error mayúsculo o una irregularidad mayúscula no os está haciendo daño también a vosotros? Yo lo único que te puedo decir es que si lo ves desde fuera, o sea, nosotros que estamos dentro del colectivo y que hemos vivido el día a día del comité, tenemos la conciencia súper tranquila y judicialmente este tema nos preocupa cero. Entonces, ¿por qué es tan grave, Hernández? Es que te contradices. Vamos a ver. Estamos tranquilos, no ha ocurrido nada dentro de los árbitros. Tenemos la conciencia tranquila. Entonces, ¿por qué es tan grave? El más grave de la historia, ¿por qué? Mediáticamente, socialmente y el daño que se nos está haciendo. Pero jurídicamente... Que se os está haciendo daño mediáticamente y socialmente por culpa de gente como Juanma Castaño. Que lo sepas. Manolo Lama, que estaba también por ahí. Manu Carreño. Pedrerol. El Ferri. Que ese es el problema. El daño mediático y social. Pues quéjate a quien tienes delante entonces, no al Barça.
nos importa, nos preocupa cero porque no va a pasar nada, porque estamos súper tranquilos. Porque ¿Entonces? primero nos hemos enterado, tú, Juan, ¿Entonces? de esto antes que yo. ¿Os preocupa cero? Y es lo más grave que ha pasado en la historia. Esta historia antes de lo que me enteré yo, por ponerte un ejemplo. Tú coincidiste con Negreira en la federación, claro. A ver. Yo subí a Segunda División B en 2004, a Segunda División en 2007 y a Primera División en 2012. ¿Y tu contacto con Negreira cuál era? Pues es el que se ha venido explicando y es absolutamente cierto. Negreira era el responsable de llamar a los ascendidos y descendidos al fútbol profesional, tanto a la Segunda División como a la Primera División. De llamar, no de tomar la decisión de ascender o descender, ¿eh? Que quede claro, porque ya sé que alguno no lo va a querer manipular. De llamar a los ascendidos y descendidos para comunicárselo, no de tomar la decisión de hacerlo, que es lo que dice el juez instructor, que no instruye ni su casa. Final de temporada para decir si estabas descendido o ascendido. Ese era el contacto real que tenías tú si conseguías tu objetivo de subir o si eras descendido. El informador. Y a partir de ahí coincidías con él 4 veces al año. Una en verano en Santander, en nuestra concentración de Santander, otra en las pruebas físicas de noviembre, que son las que estamos ahora, otra en las de febrero y otra en las de marzo-abril, porque antiguamente se hacían 4 convocatorias. Y en una de ellas, en las de febrero, te reunías con él y los otros 2 vicepresidentes, y en esa pequeña reunión de no más de Con él y con los otros 2 vicepresidentes. ¿Lo habéis oído alguna vez esto? No, pregunto, porque se van aclarando cosas. Reunión de no más de un minuto, te decía en qué grupo de la clasificación ibas. Si estabas bien clasificado, estabas en el 1, era buena señal. Si estabas en el 2, estabas en media tabla. Y si estabas es decir, en el 3, era un informador, punto pelota. Te entregaban un papel en el que ponían el grupo, te hacían firmar ese papel como que lo habías recibido, te llevabas tu papel, tu copia del papel, y esa era toda la relación que teníamos con él. ¿Había la sospecha de que el que pitara a favor del Barça o bien para el Barça iba a estar mejor considerado dentro del colectivo? Pues mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo antes de subir a Primera División le arbitré 7 veces al filial, perdió 5. Toma zasca. Perdió 5. Toma zasca. Cuando me dan la escarapela internacional, yo no le había arbitrado al Barcelona. Toma zasca. Y el primer partido que le arbitro yo al Barcelona le había arbitrado en Copa con un segunda B, ganaron 5-0, pero cuando me dan la escarapela es justo después cuando yo le arbitro por primera vez en Liga al Barcelona. Y perdió 1-0 en Valladolid. Toma zasca. El siguiente partido que yo le arbitro al Barcelona es en Málaga y empata. Toma zasca. De los 5 primeros partidos que yo le pito al Barcelona, solo gana 2 de los primeros 5. De los 5, 2. Del año 2012, 13, 14. Bueno, del 14. O sea, el mejor Barça. El mejor Barça y el mejor Madrid, que recuerdo presumir yo mis primeros años. Toma zasca, toma zasca, toma zasca. Igual tenía que preguntarle a Juanma Castaño si no te pagaban o si no alguien te había dicho que perjudicaras al Barça en vez de beneficiarlo, ¿no? O si tienes que beneficiar al Real Madrid, ¿no? Pregunto, porque eso no se lo pregunta, solo le pregunta sobre el Barça. Curioso. Que recuerdo presumir yo, mis primeros años en Primera División, decir que el 11 ideal de la FIFA, los 11 jugadores jugaban en España, que eran Falcao, 5 jugadores del Barça y 5 del Madrid. Eran apisonadoras. Pues de 5 primeros partidos de Liga ganan solo 2. Y por contra, de los 12 primeros partidos que arbitro el Real Madrid, ganan 10. De los 12 primeros ganan 10. O sea, de 5 que arbitra el Barça, gana 2 el Barça. Y de 12 que le arbitra el Madrid, ganan 10. Juanma, pregúntale si lo de Villarejo, con los árbitros, igual tenía razón. Y estaba el caso árbitros del Real Madrid. ¡Hostia, qué oportunidad más buena! ¡Ah, que se te olvidó! Joder, con lo buen periodista que eres, Juanma Castaño, ¿cómo se te pudo olvidar esa pregunta? Para que veáis cómo son estos periodistas. Que a mí me parece bien que le pregunten sobre el Barça, pero ¿por qué no le pregunten sobre el Madrid si se lo ha puesto a huevo? Si el objetivo era favorecer al Barcelona y por tanto perjudicar a otros equipos, mis estadísticas no cuadran. Toma zasca. La realidad. Nunca nadie jamás te dijo o deslizó que había que tomar determinadas decisiones para favorecer al Barcelona. Jamás. Otra vez con la pregunta, ¿pero por qué no le preguntas sobre el Madrid si te la ha puesto a huevo? De 12 al Madrid ganó 10 y de 5 al Barça ganó 2 solo. Y le pregunta sobre el Barça, claro, porque queremos... No vamos a preguntar si alguien ayudaba al Real Madrid, ¿verdad? No sea que dure poco en la COPE. Hostia, macho. Curioso, ¿no? Bueno, vamos a ver que le vuelvo a hacer la pregunta, a ver qué contesta Hernández Hernández. Jamás. De hecho, en la entrevista en la rueda de prensa que nos hicieron cuando pité la final de Copa en el 2022... Si hubiera sido... ¿Tú crees que si hubiera... Le corta porque no le interesa lo que está diciendo. ¿Tú hubiera pasado, me lo dirías? Lo hubiera denunciado.
O sea, es que te habrías enterado en el momento en que hubieran venido a decirnos cualquier cosa. Somos un colectivo que en ese sentido, de verdad, yo sé que cuesta creer y yo me pongo en la situación en la opinión de la gente dice. Fuera. No. Sí. Sí que me cuesta creerlo, sí. Porque solo quieres enmarronar al Barça, Juanma Castaño. ¿Por qué no preguntas sobre el Real Madrid? ¿Por qué no preguntas, aunque conteste que no, por qué no le preguntas si ha tenido alguna indicación para que ayude al Real Madrid? Y digo, vamos a ver, yo que no, y antes quería Villarejo. Por aquí y te pido que me dejes terminar en ese sentido, porque yo entiendo que el que esté fuera y diga, vale, hay un club que le ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años. A la empresa del vicepresidente de los árbitros. A uno de los vicepresidentes de los árbitros que pintaba menos que una mona. Durante todo este tiempo, y llega el 2018, deja de pagarle, cuando se deja de ser presidente. Yo entiendo... Esto también es falso, que lo sepáis. El Barça le dejó de pagar unos cuantos meses antes de que dejara de ser vicepresidente. Con lo cual también esto se ha manipulado y se ha tergiversado. Pero bueno, eso es otra historia. Que desde fuera suena fatal. Y esa es la pura realidad. Y es muy difícil de explicar desde dentro, que nosotros, insisto, me enteré de este tema después que tú, Juanma, es muy difícil de explicar al de fuera que no lo ha vivido, que cómo es posible que esto haya ocurrido. Evidentemente hay dos partes que lo tienen que explicar. Desgraciadamente no podemos explicarlo nosotros, porque nosotros ni hemos pagado ni hemos cobrado. Entonces, el que haya pagado. Si no habéis cobrado ni habéis pagado, no hay ningún tema de árbitros con el caso Negreira, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan grave? ¿Por qué en la historia de no sé cuánto, de la historia de la Liga, de la historia de no sé qué, es lo más grave? ¿Os dais cuenta? Y el que haya cobrado. Si es un negocio ilícito, que paguen por ello. Claro. Si es un acuerdo económico lícito, hay un conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses. Vaya, con lo de Mejía de Avilano. Cago en 10. Que era evitable 100%, sin duda alguna, y que lo único que ha hecho es reventarnos al colectivo. De todas maneras, tampoco pasa nada. Si yo esto lo he dicho algunas veces. Que haya podido haber administración desleal, sí. Que haya podido haber conflicto de intereses, entre comillas, con alguien que no pintaba nada. Pero bueno, también hay conflicto de intereses para mí con Mejía Dávila, porque eso quiere decir que igual antes estuvo perjudicando al Barça para ganarse supuestamente la nómina de ahora del Real Madrid, y también hay un conflicto de intereses claro de que ahora mismo Yolanda Parga, presidenta del Comité Técnico de Árbitros Femenino y que además trabaja para el Comité Técnico de Árbitros Masculino, sea la mujer de un actual trabajador en nómina del Real Madrid, ¿o no? ¿O eso no es conflicto de intereses? De eso no hablamos, ¿verdad? De eso no interesa, ¿verdad, Juanma? En fin, curioso. Y algunos, especialmente a nivel personal también. ¿Con el hijo de Negreira llegaste a tener alguna relación? ¿Fue coach tuyo? Éramos íntimos. No, el hijo de Negreira fue colaborador de la casa. Sí. Cuando llegó a la casa había sido campeón de Europa con la selección española. Hay que poner todo en contexto. Te llega un coach que viene de ser campeón de Europa con la selección española en un momento en el que el coaching empieza a empezar con fuerza. Ahora estamos con el tema de la salud mental. Sí. Y llega al comité alguien que aporta algo diferente, que además es clave en el colectivo arbitral, que es el aspecto psicológico. No hay que condenar a aquellos que hayan trabajado con Javier Enríquez porque hayan decidido trabajar con él una parcela que es tan importante en nuestro trabajo. Yo no trabajé con él, él tenía una propuesta de trabajo, es cierto que él hacía análisis de nuestros partidos y análisis para el Barça de los árbitros. ¿Cuál es el problema? Ofrecía la posibilidad de trabajar con él y yo no lo hice. No, simplemente era para saber si él era un poco el canalizador de las sospechas que se habla del trato al Barcelona. Es decir, si él era un poco... Eso. ¿El qué? Algunos árbitros... Venga, Juanma, dilo, coño, si quieres enmarronar al Barça, pero dilo con 2 huevos, hombre. Llevaba al Camp Nou o les decía, pues mira, pues sería bueno esto, lo otro. No. ¿Os dais cuenta de que casi quiere contestar Juanma Castaño lo que tiene que decir Hernández Hernández? Menos mal que Hernández Hernández tiene un poco de personalidad. Un poco solo, tampoco mucho. No. Yo he coincidido con él y no te lo voy a negar ni a esconder. Nosotros, mira, vamos a arbitrar los que vienen a Las Palmas. Hay compañeros que los buscan, los recogen, los llevan al hotel, al campo. En Mallorca pasa igual, en Sevilla, en Valencia, en todas las ciudades. A ti te acompaña alguien que forma parte del colectivo arbitral y tú no tienes la más mínima idea de lo que pueda estar haciendo eso. O sea que es normal que te acompañe alguien al partido del colectivo arbitral. La persona en su vida primera noticia, privada. Y evidentemente, si ellos tenían un contrato, insisto, aunque fuese lícito con el club... ¿Cómo que aunque fuese lícito? Si es lícito, entonces ¿qué cojones de problema hay? Es que no entiendo yo esto de aunque fuese lícito. Si es lícito, pues no hay ningún problema. Con el club, evidentemente no lo podían contar
porque iba absolutamente en contra del ¿De qué? comité y en contra de los árbitros. Sí, sí. Y por lo tanto, esa relación que existía entre club y los Negreira jamás la conocimos. Nos hemos dado cuenta a partir del 15 de febrero. Entonces, si jamás la conocisteis, ¿cómo coño pudieron comprar árbitros? Es curioso, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque esto ya sigue... Bueno, hay algo más interesante. Ojalá lo hubiéramos subido de antemano para denunciarlo y sobre todo... Porque le he preguntado para que lo una de vez Real Madrid tú Televisión, quiero trabajas, llegar hasta nosotros ahí. sabíamos que el hijo de Negreira trabajaba con muchos jugadores. Y eso sí lo sabíamos. ¿No? No sabíamos con quién. Pero lo que no teníamos ni idea es que trabajara con un club en concreto. Una vez trabajas con un club en concreto, tu vínculo con el arbitraje tiene que ser cero. Y he puesto mucho el ejemplo Hostia, podríamos opinar lo mismo de Yolanda Parga, ¿no? últimamente. Yo tengo sobrinas, tengo sobrinos, hijas. Si a mí... Bueno, vamos a ver ahora qué dice también de lo de Real Madrid Televisión. Entro de lleno, eres uno de los árbitros más criticados por la, digamos, la prensa ¿Cómo? más... ¿Cavernaria? Más dura del Real Madrid. La prensa más dura. La prensa caverna como tú, Juanma Castaño. Eres uno de los árbitros que protagoniza los famosos vídeos de Real Madrid Televisión. Ah, los famosos. ¿Has visto alguno de los que te han dedicado? Aquí, ¿por qué no hacemos un poco más de sangre? Juanma Castaño con el Madrid. Con el Madrid no, con el Madrid, cuidadito, ¿no? Sí, he visto alguno, por supuesto. Al final te llega. Uno vive al margen, pero al final te acaba llegando. ¿Qué sientes cuando ves esos vídeos? Por lo menos le pregunta, Forman parte del canal oficial, de la televisión oficial de un club, como el Madrid. Yo, honestamente, llevo 30 años arbitrando y todos los que estamos en primera división tenemos una dilatada experiencia, muchos años aguantando carretas y carretones, y lo que diga un vídeo de este tipo, honestamente, no nos afecta. Esa es la realidad. Vaya. Lo de Negreira, que no pintaba nada y que dicen que no hacía nada, eso sí. Y lo de que el Real Madrid Televisión esté queriendo influir cada semana, cada jornada en los árbitros, eso no nos importa nada, eso no nos afecta nada, hostias. Perdonad, pero me huele raro esto, ¿no? ¿No os parece un poco raro? Perfecto para arbitrar un partido de fútbol, y ya no por nosotros, sino por la crispación que se genera, y no hablo solo del Real Madrid. Hablo de todos estos titulares, todos estos medios, todos estos community managers que a veces lo único que hacen es incendiar las redes de todos los equipos, o de la mayoría, y generan un caldo de cultivo que es súper negativo, ya no para nosotros que vamos con seguridad al campo, sino para los compañeros que lo sufren los fines de semana. Y eso de decir que no, esto no afecta en el fútbol base, créanme que sí afecta, porque al final están poniendo a la imagen del árbitro como alguien, como un enemigo. Y eso es súper negativo ya no para nosotros, que al final estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de críticas. De mí se han dicho barbaridades antes del 15 de febrero, barbaridades, y me han resbalado siempre, porque sé que va en parte dentro de mi profesión. Todo lo que ha pasado a partir del 15 de febrero, eso sí que no está incluido dentro de mi profesión. Cuando te toca un partido de... Es mejor que el Real Madrid te influya, te quiera influir, te quiera presionar, que haya un tío que no se sabe qué ha hecho en el comité técnico de árbitros. Es bastante curioso esto, ¿no? Real Madrid, ¿te angustia esa noticia? ¿Sabes que te viene una semana dura? ¿Cómo afrontas cuando le toca pitar al Madrid? Real Madrid? Con la misma naturalidad, y te lo digo honestamente, que con el resto. Deseando que el partido salga lo mejor posible, deseando que salga limpio, que no hayan jugadas grises, como dice Isaac y como decimos en términos futbolísticos, porque al final las jugadas grises son las que al final, hagas lo que hagas, estás vendido, y que salga lo más limpio posible. Bueno, vamos a ir también ahora con la última parte, que es cuando le preguntan por el gol de los 57 centímetros famoso, ¿no? Que la verdad es que tampoco tiene desperdicio la respuesta. Pues mira, este aficionado te pregunta si el gol fantasma no concedido a Luis Suárez en el Villamarín lo consideras uno de los errores más graves de tu carrera. Hombre, en términos de centímetros, evidentemente. 57. Pero una vez lo contextualizas y tú piensas, estoy en la frontal del área, tengo dos jugadores, ya esta jugada la expliqué, tengo 2-3 jugadores delante, un jugador que está bajo palo saca la pelota, yo desde mi posición, y reto a cualquiera que vaya a un campo de fútbol, se ponga en la frontal del área y vea si la pelota entra o no por el aire, no rozando el suelo. Evidentemente es un error que, una vez visto en televisión, es un error clamoroso, y era en la época de Negreira, también hay que aportarlo. Toma ahí. Una misma acción, en ese centro al área hay un posible penalti a Neymar, es decir, habían dos posibilidades de tomar una decisión a favor del Fútbol Club Barcelona. Exactamente. Un gol y un posible penalti, en plena época Negreira. ¡Toma! Y no se pitó ninguna de las dos. Entonces, si estábamos tan predispuestos, ahí, ¿qué pasó ahí?
Y es más, te insisto más, me voy 2 semanas antes de ese partido. 2 semanas antes de ese partido hicimos un Sevilla-Real Madrid. Sevilla-Real Madrid. El partido terminó 1-2. Ganó el Sevilla con remontada final. El primer gol del Madrid es un gol de Carvajal. Ganó el Madrid, no el Sevilla. Perdona, un penalti que pito yo a favor del Real Madrid. Con 0-0, penalti a favor del Real Madrid. Y se pone 0-1. Y te diré más sobre esa jugada. Y salió en el programa, creo que fue de los Manolos en aquella época. Seguro. En ese penalti que pito a favor del Madrid, hay un momento que mi asistente me dice nada, 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 y yo pito penalti. Vaya. Porque hay momentos en la comunicación árbitro-asistente que ellos desde su posición ven una cosa, yo Vaya. otra, y decido pitar penalti. Es decir, en la supuesta época de Negreira, yo me voy al Sánchez Pizjuán, pito un penalti a favor del Real Madrid cuando mi asistente dice que no, y acierto, porque él lo ve desde otra perspectiva, y 2 semanas después volvemos a la misma ciudad, tenemos un partido complicado y hay una acción en la que se pueden tomar 2 decisiones a favor de un club y no se toman, Del Barça. porque no se han visto, sin más, sin nada raro, y todo esto en plena época Negreira. O sea, todos los argumentos al final se van cayendo uno detrás de otro, porque al final es querer ver solo los errores en contra de o a favor de. Perfecto, me parece muy bien, Hernández, y te aplaudo. Pero entonces, ¿por qué es tan grave? Y no se queda la historia que decías al principio. Os dais cuenta, ¿no? Os dais cuenta. Y luego, él mismo lo dice, ¿no? En la época Negreira, yo le robé un gol al Barça de que entró 57 centímetros y le regalé un penalti al Real Madrid 2 semanas antes que no era penalti, como la mayoría de penaltis que le pitaban en aquella época al Real Madrid. En fin, esto se cae por su propio peso, dice él. Bueno, pues lógicamente no hay nada, pero bueno, a ti te llaman aquí y intentáis, ¡ay, fijaros que ha sido lo más grave de que ha pasado en la historia! No, lo más grave es lo que han hecho los medios de comunicación. Tú mismo lo has dicho. Lo más grave es lo que han hecho los medios de comunicación con un tema en el que no hay absolutamente nada y en el que me sigo ratificando, en el que no hay absolutamente nada de compra de árbitros. Otra cosa es que haya administración desleal de algún exdirectivo del Barça, otra cosa es que haya gente que diga hay un conflicto de intereses, también lo hay con Mejía Dávila, también lo hay con Yolanda Parga actualmente, y nadie se rasga las vestiduras, ni nadie monta ningún pollo, ni nadie está haciendo una montaña de un grano en la arena. En fin, nada más, chicos. Hay segunda parte de este vídeo. La veréis próximamente durante el día. Bueno, como siempre digo, gracias a todos, darle like, seguir, ya me he perdido de lo que tenía que decir, pero bueno, que hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Habrá una segunda parte y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.